¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con un propósito muy simple: tratar de entender con mayor claridad qué sucede allá afuera y cómo afecta nuestras vidas todos los días. Un asunto que está en la discusión pública porque se le atribuyen muchas implicaciones y verdaderamente las tiene, es el asunto de la homologación de la fecha para la revocación de mandato a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las elecciones para renovar la Cámara de Diputados de la Federación, las dos que podrían realizarse el domingo 6 de junio del 2027. ¿Por qué está despertando tanta polémica? Pues porque la oposición no quiere ver en la boleta el mismo día de la renovación de la Cámara a la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchos lo atacan, muchos la denigran, muchos la ofenden y dicen que se está derrumbando. Sin embargo, temen que el respaldo popular, que refleja más de un 70% de aprobación a estas alturas, sea un elemento que defina también la configuración de la próxima Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados siguen teniendo mayoría calificada. Pero hay otros aspectos que habría que considerar. ¿Por qué? Porque la homologación de las fechas de la consulta para la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados de la Federación, ambos el domingo 6 de junio del 2027, representaría un ahorro de por lo menos 1,500 millones de pesos. Y algo que también es muy importante, también representaría un notable incremento de la participación ciudadana con respecto a la consulta popular que para ese mismo propósito se realizó el domingo 10 de abril del 2022. Eso se plantea en la iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional, que propone modificar la fecha de la consulta de revocación de mandato a la presidenta del mes de agosto del 2028, pretende adelantarla al mes de junio del 2027. Según se advierte en el documento que está en estudio de la Cámara de Diputados de la Federación, a propuesta del legislador federal morenista Alfonso Ramírez Cuellar, que además esta iniciativa, como lo hemos escuchado, tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, de que se aprueba, se tiene que aprobar, y aquí no aplican dilaciones interesadas que vayan encaminadas a otro propósito. Es decir, es prácticamente un imperativo del Congreso llevar a cabo esta reforma constitucional para que este ejercicio de revocación de mandato se haga en junio del 2027 y no en agosto del 2028, como está establecido actualmente en la Constitución. Habría que recordar que la primera consulta popular nacional que se llevó a cabo en México, la primera en toda la historia del país, esta primera consulta popular nacional que se llevó a cabo en México fue la que se realizó el 1 de agosto del 2021. Cuando se le preguntó a los ciudadanos del país si estaban de acuerdo en que se investigara y sancionara a los expresidentes del país por los abusos, corruptelas o delitos en los que pudieran haber incurrido durante sus administraciones. Y en la propuesta original del presidente López Obrador en ese momento, pues estaba incluido un paquete muy interesante en el que se mezclaban priistas con panistas. En la diapositiva número 4 vemos cómo quedó finalmente la pregunta para esa consulta que se realizó el domingo 1 de agosto del 2021. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Ese galimatías que usted ve ahí en la pantalla no es culpa de López Obrador. Esa fue una ocurrencia de la Corte, de la Suprema Corte, del Pleno de la Suprema Corte, que entonces estaba totalmente entregado
al viejo régimen priista y a los que en algún momento fueron parte del viejo régimen panista. Es decir, una corte obsequiosa con los expresidentes que elaboró esa pregunta que usted está viendo en pantalla y que la verdad no decía nada de lo que en un principio se pensó que debería decir. Pero de esos 93 millones de personas que estaban en la lista nominal, acudieron a las urnas 6.663.000 personas que representaron el 7.11% de la votación total en el país. Pero esta consulta se hizo fuera del programa, digamos, normal de las elecciones. Usualmente las elecciones antes se realizaban el 1 de julio, ahora todas se realizan el 1 de junio, pero esta primera consulta se hizo el domingo 1 de agosto. Entonces no hubo la participación que se hubiese esperado, pero también con una pregunta tan, ¿cómo lo llamaríamos? Insubstancial, tan intrascendente como la que vemos en la pantalla. Pero eso fue lo que decidió la Suprema Corte cuando validó la constitucionalidad de la consulta. Es decir, desde el primer momento la Corte le dio un golpazo a la consulta con una pregunta tan fuera de sitio y que parece más bien un galimatías más que una pregunta o un cuestionamiento. Pero en fin, el Consejo General del INE, esto lo vemos en la diapositiva 5, el Consejo General del INE aprobó el cómputo total de resultados y determinó el porcentaje de la participación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para ese ejercicio. 93 millones de ciudadanos había en la lista nominal ese 1 de agosto del 2021, cuando se llevó a cabo la consulta. Aquí tiene usted la descripción más clara y sencilla de cómo quedó la primera consulta en la historia electoral de este país. Hablo de primera consulta en el ámbito nacional, en toda la República. Por el sí de esa pregunta que no dice nada, perdón que me ría, pero es que ¿estás de acuerdo o no que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional cuando era tan sencillo ponerle, ¿está usted de acuerdo o no que se investigue y se meta a la cárcel a los expresidentes que cometieron abusos, delitos o corruptelas? No, pero los ministros de la Corte entregados al poder elaboraron esa pregunta que, perdone usted, pero me da risa porque es una barbaridad. Bueno, pues con esa pregunta, ¿quién se iba a animar a ir a las urnas? Aún así, votaron por el sí 6.511.385 personas que dijeron, sí, estamos de acuerdo en que se haga eso que dice la Corte, aunque muchos no entendimos exactamente a qué se refería la Corte. Esa Corte que terminó presidiendo la ministra Piña y que afortunadamente ya se fue al basurero de la historia. 97.72 de los ciudadanos que participaron dijeron que sí estaban de acuerdo en que se investigara algo del pasado. 102.945 dijeron que no y representaron el 1.54%. Las papeletas anuladas fueron el 0.73% y finalmente la participación oficial estimada fue de 7.11%. Estos datos, no los olvide usted, son los datos que resumen la primera consulta popular que se realizó a nivel nacional en la historia de este país. En sus conclusiones, con respecto a la consulta sobre la necesidad de investigar y sancionar a los expresidentes, que no lo decía así la pregunta, que era un verdadero galimatías indescifrable. Bueno, pues en sus conclusiones con respecto a la consulta sobre la necesidad de investigar y sancionar a los expresidentes, el INE señaló que se tuvo certeza sobre el porcentaje de participación ciudadana en agosto del 2021, pero que los resultados no fueron vinculantes ni obligatorios para los poderes ejecutivo y legislativo federales, así como para las autoridades competentes, porque no se tuvo la participación de por lo menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Era un imperativo que para que este ejercicio tuviera validez y fuera obligatorio su resultado para las autoridades que correspondiera,
tendría que haber tenido el respaldo del 40%, de una participación del 40%, aunque no todos votaran por el sí, pero debía haber participado por lo menos el 40%, algo que vemos que sucedió, ni remotamente sucedió. Estamos hablando de un porcentaje del 7.11 cuando se necesitaba el 40% para que el resultado fuera de aplicación obligatoria. Bueno, volviendo al punto de la reforma que está en proceso, en la exposición de motivos de la iniciativa para reformas a la Constitución y realizar la revocación de mandato en el 2027, se advierte que en primer lugar, la homologación de fechas con las elecciones constitucionales promoverán una mayor participación de la ciudadanía en los mencionados instrumentos de democracia directa, pues al mismo tiempo en que ejerza su derecho al voto, la gente podrá emitir su decisión con respecto de los mecanismos de consulta directa. Es decir, es como la validación de este ejercicio en el cual el ciudadano de manera directa puede opinar sobre cosas importantes. Explica la iniciativa que para ilustrar el potencial de la reforma, es conveniente recordar que para la consulta popular celebrada el 1 de agosto del 2021, solo se aprobó la instalación de 57,077 mesas receptoras en el territorio nacional, con una participación del equivalente al 7.11% de las personas inscritas en la lista nominal. Es decir, hubo como un tercio de las casillas que regularmente se instalan en una elección constitucional, y eso también influyó de manera importante para que hubiese una participación muy baja. Por otra parte, se señala en el documento que para la revocación de mandato del 2022, el Instituto Nacional Electoral solo instaló 57,448 casillas en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional. Dicho ejercicio tuvo una participación del 17.77% del electorado. Aquí subió, ¿por qué? Porque estaba AMLO en la boleta, porque la gente tenía que ir a votar para expresar su respaldo a la permanencia de López Obrador en la presidencia de la República. Y hubo una participación mayor, aunque también se instalaron 57,000 casillas, que como le digo a ustedes, el equivalente a un tercio, solo un tercio, de las que usualmente se instalan en una elección constitucional normal. Por eso, la insistencia de que si se realiza al mismo tiempo que la elección de diputados, evidentemente va a haber por ahí de 150,000 casillas, y eso obligará a una mayor participación de la gente en este ejercicio de revocación. Vemos en la diapositiva 10 los números que corresponden al primer ejercicio de revocación de mandato que en la historia de este país se ha llevado a cabo. Ese ejercicio que le decíamos que se realizó este ejercicio no fue en agosto, este ejercicio fue en abril, el domingo 10 de abril del 2022. Vea usted en esta diapositiva 10 el resumen de la información que en su momento proporcionó el INE. La lista nominal de electores para este ejercicio de revocación que se llevó a cabo el domingo 10 de abril del 2022, dice, realiza el INE declaratoria de resultados del proceso de revocación. En total, se computaron 57,449 actas correspondientes a las casillas que se instalaron, y se midió la participación de los ciudadanos en apenas un 17.77% de los más de 90 millones de personas que estaban en la lista nominal. Por la opción que se le revoque el mandato a López Obrador por pérdida de la confianza, solamente votó 1,063,000 personas, que representaron el 6.44%. Pero por la opción de que siga en la presidencia de la República López Obrador, votaron 15 millones de personas, el 91.86% del total de personas que estuvieron en las urnas ese día. Y estamos hablando de 280,000 votos nulos.
una participación por encima del 16% de acuerdo con estos números. Y también hubo mexicanos que por primera vez pudieron votar en este ejercicio de revocación de mandato desde el extranjero. Fue la primera vez también que los mexicanos que viven en otros países pudieron votar por la revocación de mandato. Y vea usted en la diapositiva 11 los números de esta participación. Se inscribieron en la lista nominal de mexicanos radicados en el extranjero 17,809 ciudadanos. De ellos, 6,324 votaron para que AMLO siguiera en el cargo, 1,915 votaron para que se le revocara el mandato y 48 votos fueron nulos. Este fue el resultado de la primera participación en el extranjero de mexicanos que votaron en un ejercicio de revocación de mandato. El de Claudia Sheinbaum Pardo será el segundo. En contraste con los datos referidos a las dos consultas populares realizadas, para el proceso electoral federal, vea usted el contraste. Esto es muy importante. ¿Por qué tendría que realizarse la revocación de mandato el mismo día que la elección de diputados? Por este contraste con los datos referidos a las dos consultas, para el proceso electoral federal del 2024, el INE aprobó la instalación de 170,000 casillas. Para los ejercicios de revocación de mandato y para la consulta sobre la investigación y sanción a los expresidentes. Recuerde usted que solamente se instalaron 57,000 casillas, prácticamente un tercio de las que regularmente se instalan en el país para una elección constitucional. Y en esta elección del 2024, usted lo tiene claro seguramente, hubo una participación en el país del 61%. Es de prever que de haberse instalado el mismo número de casillas en la consulta popular del 2021 y en la revocación de mandato presidencial del 2022, inevitablemente el porcentaje de participación de las personas inscritas en la lista nominal de electores habría sido de mayor magnitud, dada la proximidad de las mesas de casilla al domicilio de las personas electoras. ¿Se acuerda usted quién era el presidente del INE en ese momento? Pues sí, Lorenzo Córdoba Vianello, que gran parte del sexenio de López Obrador, hasta que renunció, bueno, no hasta que renunció, hasta que cumplió su mandato en el 2024, se tuvo que ir Lorenzo Córdoba. Bueno, se argumenta también en la iniciativa de reforma para realizar la consulta de revocación mandato en forma simultánea con los comicios del 2027, que esta fusión facilitará las tareas y actividades del Instituto Nacional Electoral, pues en lugar de tener dos o más calendarios en los cuales los plazos se puedan superponer, solo tendrá un calendario para la ejecución de sus funciones. Y además se exponen razones económicas. La coincidencia de las consultas directas al electorado con las elecciones ordinarias permitiría una reducción significativa en sus costos de organización. Para dimensionar este aspecto, habría que señalar que la consulta popular celebrada el 1 de agosto del 2021 implicó un gasto de 528 millones de pesos, mientras que el ejercicio de revocación de mandato presidencial realizado el 10 de abril del 2022 representó una erogación de 1,567 millones de pesos, que serían los que de entrada se ahorrarían y no se gastarían en el 2028, como dice actualmente la Constitución. En consecuencia, es razonable prever que por economía de escala y de procesos, la celebración concurrente de las consultas populares o de la revocación de mandato del titular del Ejecutivo con la jornada electoral ordinaria, juntarlas contribuiría a optimizar los recursos públicos destinados a dichos mecanismos democráticos. Y vamos a la diapositiva 15 para que más o menos se dé usted una idea de lo que estamos gastando en elecciones. Vea usted, este año 2025 hubo la elección del Poder Judicial, por supuesto, en junio, pero este año, entre el Instituto Nacional Electoral y el financiamiento federal a partidos políticos,
se van a gastar 26,999 millones de pesos. 26,999 millones de pesos, que son más que el presupuesto total de varios estados de la República. Y para el 2026, de acuerdo con lo que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, el INE va a disponer de 15,100 millones y los partidos políticos van a despilfarrar 7,737 millones para un total de gasto electoral, nada más en estos dos conceptos, de 22,837 millones de pesos. Si se tuviese que realizar el ejercicio de revocación de mandato hasta el 28, se tendrían que agregar al presupuesto por lo menos unos 1,500 millones de pesos más, y nada más instalarían unas 50, 60 mil casillas. No instalarían el total de 170 que se instalan regularmente en una elección constitucional. Bueno, al revisar la constitucionalidad de la materia de consulta popular sobre el juicio a los expresidentes de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en su sesión del 1 de octubre del 2020 la petición que al respecto formuló el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos datos es importante que usted no los olvide, porque esa consulta que en los hechos no se refirió jamás a los expresidentes, resultó muy fallida porque en gran medida fue saboteada, por un lado, por el Instituto Nacional Electoral que encabezaba Lorenzo Córdoba, y por otro lado, fue saboteada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disparó una pregunta que no decía nada. Entonces, hay que tener muy presente estos datos para saber por qué ciertas instituciones bajo el mando de ciertas personas fueron en su momento repudiadas por la mayoría de la gente. El mandatario, López Obrador, propuso que la pregunta de la consulta fuera formulada en los siguientes términos. Vea usted, clarito, directito y sin rodeos. ¿Qué propuso López Obrador? Está en el documento en el cual envió su propuesta a la Suprema Corte. Esta es la pregunta, escuche usted. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esta fue la pregunta que propuso López Obrador, Era una pregunta muy simple, muy sencilla y muy directa que todo mundo podía entender y que además podía haber motivado a la gente a acudir a las urnas. Pero, ya ve usted, siempre el diablo mete la cola. Sin embargo, en su resolución, el Pleno de la Suprema Corte argumentó, no sé qué quiso decir tampoco, porque luego los ministros de antes, espero que los de ahora cambien eso, hablan con un lenguaje rebuscado, con la idea de que la gente común no entienda nada. Sin embargo, esto lo tomé del dictamen cuando se aprueba la pregunta para la consulta. Sin embargo, en su resolución, el Pleno de la Suprema Corte, la que terminó presidiendo Norma Piña, esa Suprema Corte argumentó que la pregunta del presidente López Obrador no guardaba congruencia con la materia de la consulta y la modificó para quedar de la siguiente manera, como ya se lo dije, pero se lo repito, para que vea usted lo absurdo que en su momento son las personas y algunas instituciones contaminadas por la soberbia y por los intereses contrarios al interés de la mayoría de la gente. La pregunta quedó así como se lo mencionaba hace un momento. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
¿Qué demonios tiene que ver eso con la pregunta que propuso López Obrador? López Obrador propuso algo muy simple. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esto lo entendía cualquiera, hasta un niño, y estoy seguro que mucha gente hubiera ido gustosa a votar. Pero la Corte echó a perder todo al cambiar esta pregunta y poner una pregunta que no dice nada. Bien, aquí tenemos en la diapositiva 19, para que si quiere ahí lo guarde como un documento histórico, la boleta de esa consulta para enjuiciar a los expresidentes. Ahí se la dejo, vea, se ve hasta bonita. ¿Sí o no está usted de acuerdo con la pregunta? Nada más para que no se le olvide. Bueno, pues la consulta para la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será la tercera con carácter nacional que se lleve a cabo en la historia política electoral de nuestro país. Todas estas consultas, las tres, incluyendo ya la de Claudia Sheinbaum Pardo, estas tres consultas han sido impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Esos gobiernos que la oposición dice que son antidemocráticos, pero ahí está. Si tienen tantas ganas y tantos deseos de que Claudia Sheinbaum Pardo se vaya, pues aprovechen la oportunidad, apoyen la iniciativa para que la fecha de la revocación de mandato sea en junio del 2027 y que PAN, PRI, lo que queda por ahí del PRD, que ya no tiene registro, pero que todavía hay algo por ahí, y toda la oposición en su conjunto, pues vayan y voten, y en una de esas suman los votos suficientes para que la solución de la revocación de mandato sea vinculante. Se necesitan por lo menos, la participación de 40 millones de personas y que el voto en favor de la revocación de mandato sea mayoritario. Así que para aquellos que tienen muchas ganas de que la presidenta se vaya, pues ahí está, aprueben la revocación para el 27 y empiecen a prepararse para que vayan a las urnas. En una de esas alcanzan a sumar los votos que necesitan. Con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.